Viernes 19 de agosto del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México. Le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente a elevar esta oración antes de leer y exponer la palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la maravillosa, no solamente esperanza, sino dicha que nos das, oh Dios, y el privilegio de estar ante tu presencia, por el camino nuevo y vivo, como dice tu palabra, que abrió tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos no solamente escuchar tu palabra, sino también por comprenderla, Señor. Te suplicamos en esta tarde que abra nuestra mente y nuestro corazón, oh Dios. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes en qué condición venimos, por tanto, en tus manos ponemos toda nuestra vida. Y suplicamos que sigas instruyéndonos, corrigiéndonos, que hables a nuestras vidas y que conforme a tu propósito sea hecho por la palabra que has enviado. Te lo rogamos y suplicamos en Jesucristo. Amén. Acompáñenme amablemente al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Solamente vamos a leer un texto en el capítulo 26 y después de ahí nos vamos a ir a Marcos capítulo 9 y solo vamos a leer dos textos en Marcos 9. Dice la bendita palabra de Dios, primer verso, Mateo 26, 41. Dice la bendita palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora vamos a Marcos capítulo 9, versos 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora quiero invitarle amablemente al capítulo 6 del libro de Mateo. Y solamente en Mateo vamos a leer Mateo 6, versos 9 y 10. Dice la bendita palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. En esta tarde quiero seguir desafiándole a través de esta serie de mensajes, hábitos para crecer espiritualmente. Estamos hablando de la oración. Había comentado que hoy iba a tocar la segunda parte, lo cual sí voy a realizar, pero al estar revisando el tema, creo conveniente dividir otra vez el mensaje en una tercera parte para cubrir de manera, aunque diría resumido y sintético el material, pero hacerlo de una manera suficiente. Quiero pues entonces compartir la segunda parte del hábito de orar. De los tres pasajes que leímos, a grosso modo, Jesús está hablando en cada uno de ellos y en cada oportunidad que tuvo de enseñar a sus discípulos, les estaba enseñando lo que implica o el para qué de la oración. Yo no sé si usted sabe cuáles son los propósitos divinos, para qué sirve orar. Ahí les puse en la introducción una pequeña imagen de un perrito muy famoso que es un meme. Y el típico: hola Dios, soy yo de nuevo. Dice cuando te toca presentar un examen para el cual no estudiaste. Y ya ven que ese perrito en memes lo utilizan para distintas finalidades. Y una de ellas, y creo que de la que más se conoció, es precisamente el de hola Dios, soy yo de nuevo. Para algunos la oración no es más que eso: echar mano en algún momento difícil y en ese momento difícil tratar de suplicarle a Dios que Dios intervenga a favor nuestro en alguna circunstancia que escape de nuestras manos, que nos acongoje, que nos ponga tristes. En sí, la perspectiva se ve un tanto chistosa, pero hay mucha gente que cree que la oración para eso sirve, para sacarme de atoraderos, de problemas. Cuando no puedo hacer algo, entonces voy a la oración y a través de la oración voy a poder realizarlo. Pero sin embargo, uno tiene que preguntarse, como cristianos, como discípulos del Señor, tendremos que preguntarnos y seriamente respondernos: ¿qué es lo que nosotros entendemos o
¿Qué entendemos nosotros que es el propósito o los propósitos principales o más importantes del hábito de orar o de la oración? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos presentarnos ante Dios? ¿Por qué tomarnos ese tiempo? ¿Qué es lo que dice la palabra? Vamos a resumir a través de 3 propósitos generales. No son los únicos, pero sí quizás los más, diría, importantes, que nos van a enseñar para qué sirve la oración, para qué orar, para qué oramos, por qué nos presentamos ante Dios. Más que nada propósitos, más que razones. Según lo que Jesús dice en Mateo capítulo 26, verso 41, el primer propósito de la oración tiene que ver con desarrollar un carácter maduro. Si usted quiere, como cristiano, busca desarrollar un carácter o se esmera por desarrollar su carácter cristiano, Jesús dice en Mateo 26, verso 41, que una buena forma de hacerlo, y quizás una de las maneras más valiosas, es precisamente dedicando ante todo tiempo para la oración. Es en el hábito de orar que usted y yo como discípulos, así como los discípulos de Jesucristo en aquel momento, en la oración vamos a encontrar adecuada ayuda para enfrentar, sí, 2 cosas en particular. Usted y yo hay 2 cosas que enfrentamos como cristianos a grosso modo. Enfrentamos pruebas, las cuales no son frecuentes. Lo que sí es frecuente es las tentaciones. Cuando no hay pruebas, las tentaciones pueden abundar mucho más a veces en nuestra vida. Pero también hay circunstancias en la vida que cuando las pruebas llegan, la prueba a veces no llega sola, a veces llega acompañado de un sinfín de tentaciones. No hay necesidad de que haya pruebas para que haya tentaciones, pero a veces en varias pruebas también van acompañados por tentaciones. Hay diferencia, les he comentado. La Escritura enseña que cuando Dios prueba nuestro carácter, lo hace con fines benévolos, lo hace con fines de ayudarnos a madurar, a crecer en paciencia, en amor, en dependencia del Señor. Eso es bueno y positivo. Cuando Dios permite alguna circunstancia, a través de lo cual quiere que nuestro carácter mejore. En cambio, la tentación, cuya fuente generalmente es el enemigo y motivado por pecados, y los pecados generalmente que usted y yo en algún momento estuvimos viciados de ellos. Entonces la tentación es la actividad del enemigo tratando de utilizar los vicios que teníamos antes en nuestra vida, antes de llegar a Cristo, y tratar de explotar alguna debilidad que venga de esos vicios pecaminosos. Eso es tentación. Prueba es, mi carácter es purificado, lavado, entrenado. Tentación es querer que yo abandone mis principios, que traicione los principios de Dios y opte por alguna acción, sea evidente o no, pero que yo opte por hacer algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Las 2 cosas generalmente están presentes en nuestra vida y Jesús dice que la oración nos sirve para las 2 cosas. Mateo 26 tiene el trasfondo, en particular del versículo 36 al 46, que es todo el pasaje, el párrafo completo de la idea. Es el momento más difícil en la vida de Jesucristo, es previo al arresto, está en Getsemaní. Jesucristo enfrenta una prueba terrible y dura en Getsemaní, y Él lo enfrenta a través de la oración y una oración acompañada por sus discípulos, en particular, según dice Marcos capítulo 14, verso 33, toma 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Esos 3 discípulos son los que Jesús se lleva a Getsemaní. Dentro de los 12, esos 3 lo acompañan al huerto en Getsemaní, donde Jesús a través de la oración nos muestra. La oración es un recurso valioso a través del cual en medio de las pruebas nos va a permitir resistir de modo adecuado y poder desarrollar el carácter que Dios espera de nosotros. Jesús le muestra a sus discípulos la manera de resistir una prueba, de que para que tu carácter madure es dedicándote a la oración. Eso dice Jesucristo en Mateo 26, 41, el texto que leímos dice, Jesús le indica a sus discípulos que deben mantener abiertos los ojos, que no deben permitir, hablando en términos figurados, no solo en términos físicos,
Literalmente los discípulos se durmieron, pero Jesús está hablando de algo mucho más profundo que el mero sueño físico. Jesús le está diciendo a sus discípulos que esa desatención que ellos manifestaron en aquel momento deberían ser más cuidadosos, no solo en el aspecto físico, sino en su apartado espiritual. En su vida espiritual ellos no deben descuidarse ni permitir que la flojera, la pereza y la pasividad se impongan sobre su vida. El velad y orad, dicen algunos estudiosos, debido al contexto en el que lo dijo Jesucristo, Jesús no solo dijo que debemos tener bien abiertos los ojos o estar alerta, sino que dijo que a través de Cristo y a través de quien Cristo es y lo que Él iba a hacer, fijados los ojos en Cristo, debemos aprender a leer los tiempos y las circunstancias que vivimos y por tanto tenemos que estar alertas, y una forma de estar alertas es precisamente dedicándose a la oración. Es una orden de Jesús, mantenerse alerta a través de la oración. La oración nos permite conocer adecuadamente dónde estamos parados y qué es lo que estamos enfrentando. Jesús dice que si nos mantenemos en la oración nos va a hacer personas resistentes y firmes, aún en medio no solo de las pruebas, sino de las tentaciones. Jesús dice que si velamos y oramos, lo haremos con la finalidad o el propósito de la oración para eso, es ayudarnos a que no cedamos, no sucumbamos, no nos rindamos a la tentación, para que no entréis, dice Jesús, en tentación. Esa expresión, entrar en tentación, es una manera de decir que cuando le llegue la tentación, usted no la enfrenta de manera adecuada, sino que se rinde a ella y habla en una forma figurada de que usted entra, se acomoda y se instala en el lugar, y no es algo pasajero, sino que usted se acomoda y deja que su vida marche en constante pecado, en este caso estar cediendo a las tentaciones. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, es decir, el disciplinarse, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros y nuestro espíritu que es, diría, influenciado, transformado por el Espíritu de Dios, sostenido, fortalecido. A usted le sorprendería saber o darse cuenta, si usted se entrenara poco a poco en la oración, de que entre más ore, más fuerte se va a hacer su espíritu en depender del Señor. El hecho de que usted no pueda orar 10 o 15 minutos por la noche, a veces es evidencia de que no está velando y de que no está empleando adecuadamente la oración. Ha tratado de hacer la prueba. Decían algunos grandes hombres, estaba leyendo un libro que trata sobre el tema de la oración, y decía un hombre, decía el escritor José María Martínez, dice, me sorprende haber encontrado en la historia grandes personajes que los conocimos por ser personas de oración. George Mueller, el propio Juan Wesley y otros grandes personajes que son conocidos hoy día como siervos de Dios, cuya vida de oración fue ejemplar. Y algunos de ellos compartieron, al igual que Martín Lutero o Juan Calvino, decían algunos de esos grandes hombres que la batalla más dura que sostuvieron ellos, en cierto aspecto, cuando trataron de desarrollar una vida de oración, fue la pereza, fue el distraerse fácilmente. Decían algunos de ellos, cuando empecé a tratar de desarrollar una vida de oración, lo que más trabajo me costó fue concentrarme en el Señor. Cuando empezaba a orar, de repente cualquier cosa atraía mi atención de forma muy fácil, o el sueño me vencía. Algunos de ellos tuvieron que persistir en esa disciplina hasta que su espíritu se disciplinó y pudieron ellos, no sin decir, toda la vida estuvieron luchando con las distracciones y demás, pero dicen ellos, entre más te dedicas con diligencia a la oración, como Jesús dice, tu espíritu se va haciendo más diestro para la oración. La oración, la única forma en la que usted la puede aprender es practicándola, no hay otra manera. No es leer sobre la oración lo que le va a hacer a usted una persona de oración, sino es orando, practicando. Cuando escuche, después tiene que tomarse la tarea, aún con todas las luchas que pueda tener,
no se desanime. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, Jesús dice también en ese Mateo 26:41 que quien no ora está totalmente disponible para pecar. Eso es algo que Jesús nos dice. Orar, escuche muy bien, orar indispone al discípulo para ceder fácilmente a la tentación del enemigo, pero no orar te pone de pechito, diría, en bandeja de plata para que las tentaciones hagan de ti lo que el pecado quiere. El que ora poco seguramente cede más frecuente a la tentación, y el que no ora es devorado absolutamente por su adversario. Bien dijo Jesús, Lucas 22:31. Jesús le había dicho a los discípulos, y eso vale para usted y para mí también. Jesús le dijo a los discípulos, Lucas 22:31, Pedro le dijo, el diablo ha pedido permiso para zarandearlos. Oiga, ¿sabe que usted y yo como discípulos de Cristo, en algún momento podemos vernos expuestos a la misma circunstancia que ellos? En algún momento nuestras vidas van a ser solicitadas para ser zarandeadas, y hemos sido zarandeados en algunas etapas de nuestra vida. Jesús dice que cuando el zarandeo llegue, la mejor forma de sostenerse es a través de la oración. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8, dice que debemos ser cuidadosos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y para él es fácil devorar al que no está velando, al que no está atento, al que no ora. La tentación es del diablo, viene de él principalmente. Santiago 1:14 va a decir, sí, viene del diablo, pero el diablo no viene a construir de la nada, no viene a tentar de la nada. Él viene a tentar de acuerdo a lo que te gusta. Él no te mete un gusto. Él aprovecha tus gustos pecaminosos para tratar de inclinarte a desobediencia a través de ellos. La falta de oración se refleja en dos cosas. En medio de la prueba me desespero rápidamente, pierdo la paciencia, pero también la falta de oración, cuando llegue la tentación, en vez de resistir, tropiezo con suma facilidad. Esas son las dos grandes evidencias de una persona que no le está haciendo caso a Jesucristo y que no está utilizando adecuadamente lo que es la oración. ¿Cómo sabemos que una persona ora? Cuando no cede fácilmente a la tentación y cuando resiste la prueba. ¿Cómo sabemos que no ora? Cuando ni resiste la prueba y mucho menos es capaz de hacerle frente a las tentaciones. Jesús dijo, tengan cuidado, vigilen, estén atentos, pero sobre todo oren, porque la oración los va a capacitar. El propósito de la oración es fortaleza en la prueba, pero también fortaleza para resistir y apagar dardos de tentación, para mantenerse en pie de guerra. Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tiene que ver con ese aspecto, y la mejor forma es a través de la oración. El segundo propósito de la oración, leímos Marcos capítulo 9, versos 28 y 29. Si usted recuerda, ya hemos explicado parte de Marcos 9, es el padre que lleva a su hijo con espíritu sordo mudo, con un espíritu de sordera y mudez, con síntomas semejantes a lo que es la epilepsia. Los discípulos no pueden echar fuera ese demonio. Jesús está bajando todavía del monte después de haberse transfigurado. Cuando Jesús llega, entonces se encuentra toda una multitud discutiendo particularmente lo que fueron algunos escribas, discutiendo con los discípulos, o más bien ridiculizando y burlándose de los discípulos. En ese proceso, al final los discípulos se sorprenden por qué Jesús pudo echar al demonio y por qué ellos no pudieron. Versos 28 y 29 se acercan a Jesucristo ya en privado, y Jesús con mucha calma, amor y paciencia les dice a sus discípulos que Jesús pudo echar aquel demonio que ellos no pudieron, no porque era Jesús. Él les da una clave, y esa clave es válida para todas las edades y para todo discípulo. Jesús nos explica ahí, hay cierto tipo de espíritus, y en este caso demonios. Va a haber gente que esté influenciada o posesa totalmente por fuerzas espirituales que pueden hacer miserable y dolorosa su vida. ¿Y sabe qué? La única forma de poder enfrentar ese tipo de circunstancias
será a través de una vida de oración. Jesús les dice a sus discípulos, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros, y esa palabra, no pudimos echarle fuera? Verso 29. Y Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con una vida de oración y ayuno, con una vida en dependencia constante hacia el Señor. Es decir, hay gente que cuando uno tenga que atender a las necesidades de las personas, ¿sabe qué? Si no hay una vida de oración de por medio, no vamos a poder servir con eficacia. La oración tiene el propósito de capacitarnos, darnos poder, investirnos de poder para poder servir con eficacia. Sin oración no hay buen servicio hacia los necesitados y en particular esas personas que están en condiciones tan críticas como lo estuvo aquel joven cuando fue llevado a los discípulos y finalmente Jesucristo es el que libera a aquel joven. Pero ¿sabe qué? Es una realidad. Lo que la Escritura enseña en cuanto al mundo espiritual es una realidad. Lucas capítulo 5 versos 15 y 16 nos dicen que Jesucristo nunca permitió que el servicio le quitara tiempo de oración. Nunca permitió que las actividades cotidianas le desviaran el tiempo o le quitaran o le restaran tiempo para él orar. Eso es un principio que Jesús muestra para todos sus discípulos. Quiere servir y servir bien a la gente, hay que dedicarse a la oración. No hay que descuidarla. A pesar de que haya tantas cosas que hacer, uno tiene que buscar el tiempo adecuado para dedicarse a la oración. Eso es lo que Jesús nos muestra en Lucas capítulo 5 versos 15 y 16. Pero no solo eso, Jesús nos muestra que para que usted y yo podamos hacer algo, y sobre todo por aquellas personas que puedan estar en una condición sumamente difícil, necesitamos nosotros estar dedicados a la oración. No va a haber otra forma de ayudarles si no es a través de una vida constante. Hay gente a la cual sabe que no le vamos a poder hacer gran cosa en ayuda a menos que usted y yo hayamos dedicado el tiempo en buscar al Señor a través del ayuno y en la oración. El demonio no se va a ir por quien nosotros somos, eso debemos entenderlo. Los demonios se van por quien Cristo es y el grado de control, diría, y presencia que tiene en una vida. Esa es la cuestión del ayuno y la oración. Ese género es algo que usted y yo debemos entender. Quizá como bautistas no lo vemos tan frecuente y a veces hasta le sacamos la vuelta a esas cosas, pero es una realidad que un día nos vamos a topar. Y cuando llegue esa situación, la cuestión es cómo nos va a agarrar. Si tenemos una vida constante de oración, no vamos a orar y ayunar para sacar demonios, no. Nuestra vida de oración y ayuno tiene que ser algo constante en conocer al Señor. Y en el proceso, si llegamos a enfrentar algo como eso, la Escritura, Jesús dice que vamos a estar lo suficientemente capacitados para poder aún suplir, atender las necesidades de ese tipo. Efesios capítulo 6, versos 12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, lo que usted y yo batallamos, diría, para compartir el evangelio, no tiene que ver con lucha de gente, con las personas, ni meramente con sus ideas, sino que hay todo un mundo espiritual que influye detrás de las personas, que esclaviza a las personas, que cega el entendimiento, como va a decir el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice: el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Es una cuestión espiritual. Por tanto, Jesús nos explica, la oración tiene el propósito de rodearte, investirte de poder, capacitarte, darte un poder que no vas a poder tener, vas a encontrar de otra manera, a menos que pases tiempo delante de Dios. Y cuando pases tiempo delante de Dios, entonces vas a poder servir aún en las situaciones más complejas, como lo son este tipo de circunstancias de posesión demoníaca y demás. Orar nos hace más dependientes de Dios, más dependientes de su poder. Orar nos capacita para poder tener una fe enteramente con certeza de que Dios va a hacer lo que dijo. Orar nos capacita también para servir
de modo eficaz, aún en las circunstancias más difíciles. Marcos capítulo 9, verso 25, encontramos que Jesús echa fuera el demonio. Y era un caso difícil cuando Jesús echó el espíritu o el demonio de ese joven. Porque dice que después de que Jesús lo echó, verso 26, el joven quedó como muerto. Era algo difícil. Jesús le dice a sus discípulos que él pudo hacerlo y le dice a todo el que lee que la única manera de poder servir de esa manera es a través de una vida de oración. Entonces, ¿para qué sirve la oración? La oración sirve para ayudarnos a crecer en madurez, para enfrentar adecuadamente las tentaciones, pero también para servir y servir bien a las personas de la mejor manera. ¿A través de qué? A través de una vida dedicada al ayuno y la oración, vamos a poder enfrentar ese tipo de circunstancias. El tercer pasaje que leímos, que es Mateo capítulo 6, versos 9 y 10, es la famosa oración que mucha gente conoce, pero que lamentablemente algunos pocas veces comprenden. Jesús dijo en Mateo capítulo 9, cuando habla de la oración, que cuando oremos debemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Versos 9 y 10. Dice: ustedes pues van a orar de esta manera. Lo que Jesús ahí nos plantea es un modelo de oración, pero ahí nos da el tercer propósito para el cual usted y yo oramos. El tercer propósito para el cual debemos orar o tener el hábito de orar tiene que ver con un mayor conocimiento, conocer mejor al Padre Celestial. ¿Para qué orar? Para conocer mejor a Dios, para tener mayor comunión, para acercarnos más a Dios, para disfrutar y entender quién es mi Padre y qué soy yo delante de Él como su hijo. Jesús enseña que el propósito supremo de orar es glorificar al Padre. Ese es el propósito principal de la oración. Si yo voy a ir a orar, nunca debo olvidar que lo principal es reconocer a mi Dios y darle gloria y honra. Eso sostiene los demás. Todo lo que he venido diciendo se sostiene en esto. Sin esto, lo demás no es conveniente si se pasa por alto. Yo voy a Dios no para sacar provecho. Voy a Él por quien Él es, porque Él es digno de que yo me presente, de que lo reconozca. Como Él me hizo una invitación cuando mandó a Jesucristo a la cruz, me abrió las puertas y me dijo que yo me acerque a Él. Y me voy a acercar a Él a través de Jesucristo, pero me voy a acercar como un hijo. Eso es lo que Jesús está planteando en este propósito. Jesús enseña, si vas a ir a Dios, si vas a orar, lo primero que debes hacer es glorificar a Dios. Y la forma en que Jesucristo les enseñó a sus discípulos también nos plantea a nosotros un desafío. Jesús, cuando les dice a sus discípulos, ustedes deben orar de esta manera: Padre nuestro. Cuando dice Padre nuestro, Jesús le está mostrando a los discípulos un título, por cierto, divino, que es el de Padre. Si usted revisa el Antiguo Testamento, pocas veces el pueblo de Israel se dirigía a Dios como Padre. Pero hay salmos, por ejemplo, en los que Dios sí se dirigía hacia el pueblo como si Él fuese el Padre, utiliza el lenguaje de ese modo. Pero no es sino hasta Jesús en el Nuevo Testamento que la relación padre e hijo se vuelve algo mucho más tierno, mucho más abierto para el pueblo de Israel. Jesús, cuando desciende en medio de nosotros, Él empieza a explicarnos de manera mucho más completa, a través del Antiguo Testamento y a través de su propia vida, nos enseña que la relación que Dios quiere con los suyos es más íntimo, más cercano lo que Dios busca. Y a través del Padre nuestro, dirigirse a Dios como Padre es un privilegio enorme. Jesús nos está mostrando que nosotros debemos acercarnos en la oración para corresponder a la invitación que Dios nos da. La oración no es otra cosa que acudir a mi Padre, y mi Padre, que me ha hecho una invitación,
de buscar su rostro, es ir a Él. Como hijo me voy a sujetar, como hijo en obediencia me voy a presentar ante Él, como hijo me voy a presentar ante Él con respeto y cortesía. Es otro aspecto que Jesús está diciendo. El verso 8, en Mateo capítulo 6, verso 8, dice de la siguiente manera: no os hagáis pues semejante a ellos. Y la segunda parte del texto: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, esa parte del que dice que Dios sabe lo que nosotros necesitamos, alguien va a decir por ahí, entonces si Dios sabe lo que necesitamos, ¿qué chiste tiene orar y decirle las cosas? Lo que pasa es que en la oración, por eso Jesús inicia con el Padre Nuestro. Jesús quiere que entendamos algo. A Dios no hay que buscarlo por necesidad meramente. A Dios no hay que ir a buscarlo como si se tratase de un benefactor del cual necesito algo. De hecho, yo no sé si usted diría, no sé cuál sea o cómo sea la relación con su padre, si todavía lo tiene. Pero ¿quién de nosotros se relacionaba con nuestro padre solamente para extender la mano y pedir cosas? No lo hacíamos de esa manera. Sabíamos que podíamos ir y pedirle cosas, pero eso no era la principal, la base de nuestra relación con Él. La base de nuestra relación con nuestros padres es el amor, el respeto. Ese era lo que nos ligaba a ellos. Su cariño, su atención, su cuidado. Sí, el pedirle era una cuestión dentro de muchas cosas, pero eso no es lo que nos ligaba a buscarle, a estar cerca de Él. Jesús quiere que entendamos algo. Jesús dijo en el verso 8, aunque tu Padre sabe lo que tú quieres, pero de todos modos Él espera que tú te acerques a Él en amor, voluntariamente, para tener esa relación de padre e hijo. Y Jesús cuando le enseña a sus discípulos a orar, es muy significativo que no haya utilizado, por ejemplo, Dios Todopoderoso, Salvador, sino haya dicho Padre Nuestro. Y la forma en que lo dijo Jesucristo, lo dijo con un tono muy tierno en las palabras que Él utilizó para referirse a Dios y decirle a la propia gente, es que Dios es tu Padre. Y como tu Padre, tú te tienes que acercar a Él en cariño y amor. Eso es lo que Dios busca. Y ahora es una cuestión también importante lo que Jesús dice en la frase Padre Nuestro. Es que la oración no solo es individual. El que dice yo oro en mi casa, no tengo necesidad de reunirme con otros, no ha entendido el Padre Nuestro. No dice Padre mío, dice Padre Nuestro. ¿Por qué lo dice de esa forma? Porque en la comunidad también aprendo y entiendo mejor quién es Dios y lo que Dios procura a través de. La oración también es una fuente de comunión. La oración fortalece mi comunión con los demás. Por eso Jesús, cuando les enseña a sus discípulos a orar, les enseña que se ora en plural, en ese aspecto. Es decir, no solo es tu vida privada, tienes que orar con otros, porque eres parte de una comunidad. No es mi padre. De hecho, el judío, les digo típicamente, no se refería a Dios como mi padre. Hablaban de Dios como nuestro Padre Celestial. Jesús muestra entonces que nosotros a través de Cristo somos hijos. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Bueno, si usted es hijo, entonces las palabras del Padre Nuestro deberían tener mucho mayor peso y significado en presentarse ante Dios y decirle, tú eres nuestro Padre, tú eres lo más tierno y amado por nosotros, tú eres el que merece mi respeto, mi cariño, mi entrega, porque eres mi Padre. Por eso vengo a ti. Ese es el propósito de la oración, dice Jesucristo. Es conocer quién es nuestro Padre, es acercarnos a Él. Y cuando nos acercamos para conocerle, vamos a profundizar mucho más en quién es Él, en su carácter, en sus promesas. Eso es uno de los aspectos de la oración. Romanos capítulo 8, verso 15 dice que recibimos un espíritu no de esclavitud, un espíritu que nos hace clamar. Y la expresión que utiliza Pablo al decir que el espíritu nos hace clamar, orar a Dios y decirle a Dios en un tono tierno, Abba Padre. Abba es la palabra que utilizan los niños chiquitos
En aquel tiempo, en la cultura judía, el niño chiquito, nosotros, por ejemplo, decimos más o menos, cuando el niño es pequeño, no dice papá meramente, sino que dice papi, en un tono tierno y cariñoso. Abba es la palabra que utilizaban los niños judíos, no para decir meramente papá, sino decían papi o papito. Es decir, la expresión de que a través del Espíritu que hemos recibido, clamamos, oramos a Dios, nos dirigimos a Dios a través de Abba Padre, es en una ternura de un niño pequeño, con la sencillez, el amor y el aprecio, yo debo dirigirme a Dios de esa manera. Mi oración, o cuando yo me presente en oración, debo hacerlo con un amor tierno, con un amor que brote de un corazón, pero de un corazón agradecido, que entiende que delante de quien se está presentando no es nadie más que su Padre. Y un Padre tierno, amoroso y compasivo. Eso implica, ese es el primer y gran propósito de la oración. ¿Para qué oramos? Oramos para tener mejor comunión con Dios, mayor comunión de Padre e Hijo. Eso es lo que es el principal propósito de la oración. Y cuando yo tengo mayor comunión, sirvo mejor y tengo un mejor carácter. De aquí parte, de aquí deriva todo eso. Salmos capítulo 50, verso 15 dice de la siguiente forma, Nueva Versión Internacional. Es una invitación que Dios nos hace. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Eso es oración. Yo voy a Dios, no solo en la angustia, voy a Dios porque lo amo. Y cuando me presento ante Él recibo un favor. Y cuando Él me hace ese favor, yo lo correspondo en adoración. Es un círculo. En conclusión, debemos orar, practicar la oración, en primer lugar para buscar más a Dios. Al buscarle recibiremos sus favores. Y al recibir sus favores, le honraremos y le glorificaremos. 3 cosas van a pasar con nosotros y eso es lo que le hace la oración. Para eso sirve la oración. Nos va a ayudar a madurar en nuestro carácter. Nos va a permitir servir mejor al prójimo y nos va a llevar a conocer de manera más íntima, personal y cercana a nuestro Padre Celestial. Concluyo con este texto. Salmos 27, 8, Reina Valera contemporánea. A mi corazón le pides tu rostro, buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Eso es lo que la oración se propone. Dios nos susurra a través de lo que Él hace a favor nuestro cada día de nuestras vidas. Cuando nos levantamos, cuando abrimos los ojos en la mañana y el primer hálito o el aliento de nuestras vidas todavía sigue presente. Cuando puedo hablar, levantarme, disfrutar de lo que Dios pone sobre mi mesa, mis hijos, familia y demás cosas. Todo eso es una invitación que Dios me dice, búscame. Y nuestra respuesta debería ser como la del salmista. Cuando me susurras esa invitación, yo con gusto atiendo a la invitación que me haces. ¿Cómo lo hago y dónde te encuentro? Te encuentro en la oración. Es en la oración donde encuentro la ternura de ese Padre que me demuestra que me ama. Y debe ser mi respuesta como la del salmista. Voy a buscar tu rostro, Señor. Con mucho gusto lo haré. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y vamos a buscar el rostro del Señor. No vamos a buscar lo que Él nos da, lo vamos a buscar a Él. Si bien son sus favores, sus gracias, sus dones, sus regalos son maravillosos, pero mucho más maravilloso es el que da los regalos que sus propios regalos. Señor, estamos delante de ti y te agradecemos la maravillosa oportunidad que nos das de poder acceder a tu presencia. Ayúdanos a entender, Padre, que lo principal de buscarte no es lo que recibimos, no es de dónde nos sacas, Señor, no es la paz que nos brindas, sino es tu presencia y tu carácter, es descubrir tu gran amor, tu ternura. Ayúdanos a entender que no es pedir meramente al acercarnos a ti, que al venir delante de ti lo que tú buscas, Señor, es que descubramos más y más
el gran amor tierno que como Padre nos tienes a cada uno de nosotros. Ayúdanos a disfrutar los tiempos de oración, ayúdanos a tener los oídos atentos, Señor, a cada invitación tuya cuando nos estés no solamente desafiando y llamando a encontrarnos contigo. Permítenos elevar oraciones constantemente en nuestras vidas y a través de las cuales, oh Dios, podamos expresarte el gran amor que tú produces en nuestra vida por tantos favores, por tanta bondad. Tú eres tierno y compasivo, sí, oh Dios, lo leemos en tu palabra, pero qué dicha es cuando podemos disfrutarlo, cuando vemos nuestras vidas favorecidas a través de esa ternura y compasión. Y cuando eso suceda, Señor, permite que nuestro corazón eleve a ti en gratitud a través de la oración, sea una oración quieta, calmada, aún sea a través de la oración, oh Dios, en la cual conmueves nuestros corazones, haces brotar las lágrimas quizá de nuestros ojos o estremeces todo nuestro ser, cualquiera que sea la forma, permítenos elevar y delante de ti una oración, oh Dios, en la cual te podamos expresar con ternura el amor de hijos que a través de Cristo Jesús has hecho de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que le oramos a un Dios vivo, que oramos a un Dios que sabe recompensar como dice tu palabra, pero ayúdanos a buscarte no en tiempos meramente de angustia. Ayúdanos a buscarte, Señor, no solamente por favores, por problemas. Ayúdanos a buscarte por el mero, Dios, privilegio de ser llamados tus hijos. Ayúdanos a entender que la mayor dicha no es recibir lo que tú nos das, sino encontrarte a ti, Señor, sino conocerte a ti. Tu palabra dice que nuestra vida eterna es que te conozcamos a ti, Padre Celestial, a través de Jesucristo. Esa es la vida eterna para nosotros. Entonces, pues, Señor, ayúdanos a recordar y reconocer que cuando nos acercamos delante de ti te decimos, Padre nuestro, lo que estamos buscando, Dios, es una relación de amor de padre a hijo. Y gracias, porque tú como Padre tienes los brazos extendidos para nosotros, que sin importar cuál sea el momento de nuestras vidas, sabemos que podemos acudir y correr a ti, derramar todo nuestro ser, y tú nos vas a recibir con ternura y amor. Tú nos vas a recibir, oh Dios, cual Padre que eres nuestro, siempre con los brazos abiertos, y siempre harás lo mejor para cada uno de nosotros. Por tanto, te honramos, te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.